hoy hablar de responsabilidad patrimonial de administración pública y por daños ambientales. Necesito, para encauzar la ponencia, necesito dar unas nociones básicas de lo que es la responsabilidad patrimonial pura de la administración y en la segunda parte encauzar ese contenido a casos o supuestos concretos de responsabilidad patrimonial de la administración pública o no por daños ambientales concretos. El tema de responsabilidad patrimonial es casuístico, hay muchísima jurisprudencia sobre él, muchísima doctrina. Yo he tratado de resumir las nociones básicas, ¿de acuerdo?, para preparar la ponencia. El Instituto de la Responsabilidad Patrimonial en España, o el inicio, aparece en la referencia que contiene la Ley de Expropiación Forzosa, ¿vale?, de 16 de diciembre de 1954, que reconoce por primera vez al particular el derecho a que la Administración le indemnice por los daños que sufra en sus bienes o derechos, pero lo circunscribía al ámbito concreto de la expropiación forzosa, ¿de acuerdo? Es la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado de 1957 la que generaliza el principio de la responsabilidad patrimonial de la Administración a esa toda lesión que sufra el particular en su bien o derecho por funcionamiento del servicio público, ¿de acuerdo? Esa regulación después la hereda la Ley 3092, hoy derogada por la Ley 39 de 2015, y yo toda la regulación sustantiva de la Ley 39 de 2015 no la contengo en la ponencia porque no me daría tiempo, pero sí los aspectos fundamentales, ¿de acuerdo? Antes de nada, y empiezo ya, me gusta, cuando hablo de responsabilidad patrimonial o de cualquier otra materia, sobre qué estamos hablando, qué bien jurídico estamos tutelando, tratando de proteger, ¿no? Sé que María Ángeles ha hablado del artículo 45 de la Constitución Española. Yo aquí tengo una introducción respecto al marco constitucional y estatutario del medio ambiente que implica, ¿vale?, para luego desarrollar la parte de responsabilidad patrimonial en cuanto a qué estamos exigiendo a la Administración que proteja ese bien jurídico concreto, ¿no? El artículo 45 de la Constitución, como aparece ahí, dice: todos tienen derecho a disfrutar de ese medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, ¿no? Es un contrapeso entre derecho-deber, que luego desarrollaré. El apartado 2 encomienda a los poderes públicos esa labor o tarea de velar por una utilización racional de todos los recursos naturales. Hablaba con María Ángeles ahora, hablábamos de la parte de los recursos mineros, la regulación, su deficiencia. Por ejemplo, ese sería un buen ejemplo de la situación actual deficiente de un recurso natural que no tiene una buena regulación. Dice: para mejorar y proteger la calidad de vida de los ciudadanos, y luego aparecerá esto después, dice: restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva como tarea fundamental de todos, pero recayendo la obligación principal sobre los poderes públicos, administraciones públicas, entiéndase. El apartado 3 establece que quien vulnere lo dispuesto en los apartados anteriores tendrá que hacer frente a las sanciones penales o administrativas y a la obligación de reparar, ¿vale? Sobre esta materia ya volveremos después. El artículo 141-23 de la Constitución Española atribuye competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica en materia de protección de medio ambiente, establecimiento de un mínimo común normativo, ¿vale?, que luego las comunidades autónomas pueden mejorar a través de esas normas adicionales de protección vía estatutaria. En Extremadura, la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero, que es la que reformó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 10, apartados 1-2, atribuye o dice que la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco de esa legislación básica que establezca el Estado, dice los términos que la misma establezca, o sea, con respecto a esa legislación, tiene competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de medio ambiente, protección de flora y fauna, biodiversidad, generación de residuos y vertidos, contaminación acústica, atmosférica, lumínica, suelo, subsuelo, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, ¿de acuerdo? De todas estas materias que aparecen aquí, en algunas hay legislación autonómica, en otras no. En cualquier caso, destaco dos ideas fundamentales del artículo 45 de la Constitución y vemos ahí que esos mandatos del artículo 45 vinculan a todos los poderes públicos con independencia de su ámbito territorial y competencial, Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos. ¿De acuerdo? El segundo punto
es una materia, la materia medio ambiente como tal, es una materia, una competencia de carácter concurrente, entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. En estas materias de carácter concurrente, dice el Tribunal Constitucional que tienen que hacerse valer o utilizarse los mecanismos de coordinación internos entre administraciones para lograr una adecuada tutela y protección de ese bien jurídico. ¿De acuerdo? En la exégesis constitucional del artículo 45 de la Constitución, fue una sentencia del Tribunal Constitucional que aparece aquí ahora, la 102/95, donde se estableció que el concepto jurídico medio ambiente, como se le conoce usualmente, se refiere al medio físico natural donde se desarrolla la vida humana, ¿vale? Quiero decir, agua, aire, atmósfera, pero también a los medios artificiales para llevarla a cabo. El entorno donde la persona lleva a cabo o desarrolla su vida, ¿no? La sentencia, la 102/95, dijo o destacó la dinamicidad del concepto de medio ambiente, conjugándola con su carácter antropocéntrico. Antropocéntrico porque pone en el centro del concepto a la persona, en torno a la cual gira todo el concepto de medio ambiente, en cuanto a esas condiciones de carácter naturales que debe rodear su vida, condiciones adecuadas se entiende, y dinamicidad por la interrelación entre las diversas materias que se engloba ese concepto medio ambiente, urbanismo, ruidos, olores, ¿de acuerdo? Decimos ahí que nos encontramos ante un concepto dinámico como entorno vital, conformado más que por los elementos que se consideran aisladamente, sino más que por esa consideración aislada o individual, por una relación entre esos distintos factores y elementos ambientales, que hacen en conjunto que aparezca ese concepto de medio ambiente de carácter antropocéntrico y lleno de dinamismo que cita esa sentencia, la 102/95 del Tribunal Constitucional, ¿vale? La sentencia habla del carácter transversal del medio ambiente como concepto jurídico, por la diversificación en las diversas materias que tiene, ¿de acuerdo? Y en normativa sectorial, junto o regulada en la normativa sectorial de los distintos sectores cuando aborda la regulación del principio de responsabilidad en materia sancionadora y la Ley 40/2015, hoy, principio de responsabilidad del sujeto que comete esas infracciones, ¿de acuerdo? La estructura de ese deber ambiental es la propia de un deber constitucional, puesto que no corresponde con el derecho, decimos ahí, sino que se impone objetivamente por la Constitución y se desarrolla en vía legislativa por otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, normativas en materia de prevención y control integrado de la contaminación, en materia de residuos, en materia de aguas. Ahora sí, entro en el Instituto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, régimen general. Como he dicho antes, la responsabilidad patrimonial o el Instituto de la Responsabilidad Patrimonial aparece por primera vez en el artículo de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, se amplía con la Ley de Régimen Jurídico de Administración General del Estado de 1957, que hereda la Ley 30/92 y hoy la Ley 40/2015. La Ley 40/2015 regula la responsabilidad patrimonial en sus artículos 32 a 37, dentro de su título preliminar en el capítulo cuarto, que son el desarrollo normativo de las previsiones del artículo 9.3 de la Constitución y del 106.2, ¿vale? No ha diferido mucho la regulación de la Ley 40/2015 respecto a la establecida en la Ley 30/92, sí con alguna particularidad, respecto, por ejemplo, a la responsabilidad patrimonial que tendrá que asumir la Administración respecto de incumplimiento de derecho comunitario, algunas otras materias. Yo no puedo entrar en todo eso aquí ahora. Entonces tengo que continuar con los rasgos fundamentales, ¿de acuerdo? El artículo 9.3 de la Constitución, como la mayoría sabéis, garantiza la responsabilidad de los poderes públicos y la interdicción de la arbitrariedad en su actuación. Ese principio de responsabilidad, y de interdicción de arbitrariedad está íntimamente ligado al principio de legalidad en la actuación de la Administración, y el artículo 106.2 es el que dice que el particular, en los términos que una ley desarrolle, tiene derecho a ser indemnizado por la lesión que sufra en cualquiera de sus bienes o derechos, dice, salvo en los casos de fuerza mayor, luego lo abordaré, dice, siempre que esa lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, ¿vale? Sé que cuando se lee este artículo de la Constitución, en la parte final, respecto al funcionamiento de servicios públicos, se introduce la normalidad o anormalidad del funcionamiento, pero el término normal o anormal respecto al funcionamiento del servicio público no aparece en la Constitución. Sí aparece luego citado en la normativa sectorial o la jurisprudencia o la doctrina científica.
Bien, ese principio de responsabilidad patrimonial que configura el 106.2 de la Constitución implica un derecho de los llamados de configuración legal, ¿vale? No se trata de un derecho que derive directamente de la Constitución, sino que requiere de la interposición de una ley, en este caso de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y se exige no en los términos de un derecho abstracto reconocido en el artículo 106, que ni siquiera tiene cobertura constitucional a través del recurso de amparo, sino en los términos concretos que la Ley de Desarrollo establezca. ¿De acuerdo? Las notas características o fundamentales del sistema de responsabilidad patrimonial que instauró Ley 3092, que sigue manteniendo Ley 39/2015, son los que recogemos ahí, ¿no? Decimos ahí que se trata de un sistema unitario de derecho administrativo porque se aplica a todas las administraciones públicas sin excepción y protege por igual a todos los sujetos privados. Terminamos esta parte diciendo que el objeto de la responsabilidad patrimonial es la reparación que deje a la víctima indemne, ya he dicho, indemnización de daños y perjuicios, daño moral, daño emergente, lucro cesante. Reparación que, como señala reiteradamente la jurisprudencia, tiene que ser de carácter integral, pero eso sí, sin que eso dé lugar a un enriquecimiento injusto por parte del particular. ¿De acuerdo? La licencia o autorización ambiental, yo en el anterior seminario dije que a través de ella se establece una relación de trato de carácter continuado entre la Administración, que disciplina y condiciona el ejercicio de la actividad de carácter industrial contaminante, y el titular de la instalación, ¿vale? Por eso la doctrina las ha denominado, hablo de autorizaciones ambientales sobre todo, autorizaciones de tracto continuado o de tracto sucesivo, ¿de acuerdo? Bien, el titular de la instalación tiene o sobre él recae una serie de obligaciones de carácter legal, porque se le impone una norma de, por una parte, adecuar su actuación o el ejercicio de la actividad a las exigencias de carácter normativo que sean de aplicación a esa actividad, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso puede dar lugar a una revisión o actualización de la autorización ambiental integrada o unificada, pongo por ejemplo, para adecuar autorización a exigencias de carácter normativo, ¿vale? Esa actualización o adecuación de las autorizaciones ambientales o licencias a las exigencias de carácter normativo no da derecho a indemnización, como tampoco da derecho a indemnización la revocación, ¿vale? Y hablo de autorizaciones ambientales que no de autorizaciones de uso en dominio público, ¿vale? Digo, la revocación de una autorización de carácter ambiental puede ser una sanción de carácter accesorio que la Administración imponga al titular de una actividad por la comisión de una infracción administrativa, pero también esa revocación o pérdida de vigencia de esa autorización puede producirse por incumplimiento de condiciones fijadas en la autorización ambiental, de una condición o de las condiciones de esas que se estudian en nuestro derecho civil, llevadas al derecho administrativo, una condición de carácter resolutorio o de carácter suspensivo, que haga perder eficacia y validez a la autorización ambiental. En el plano real, las condiciones resolutorias en las autorizaciones ambientales no son muy habituales, pero se incorporan. Normalmente se liga o se establece, en el caso de instalaciones de carácter industrial sometidas a autorizaciones ambientales, un determinado plazo de tiempo para que el promotor ejecute el proyecto o la actividad, y si no lo hace, ¿vale?, se otorga un previo trámite de audiencia a ese promotor. La Administración dicta una resolución declarando pérdida de vigencia de autorización y la autorización desaparece del mundo jurídico. Hago un matiz. Es que esto lo hago yo también a veces, espero que mis compañeros no vean esto en YouTube. Con mis compañeros técnicos, para declarar la pérdida de vigencia de una autorización ambiental en este caso. Nosotros les transmitimos por activa y por pasiva que una autorización ambiental, para perder una vigencia o revocarla, ese efecto solo lo produce la resolución o el acto administrativo que lo declara. Mientras eso no pase, aunque el promotor haya incurrido en un incumplimiento de una condición resolutoria incorporada como elemento accidental al acto administrativo, la autorización sigue siendo válida porque tiene que haber otro acto administrativo posterior que lo haga desaparecer.
Hay determinadas excepciones, En la Ley del Suelo de Extremadura aparece la revocación o pérdida de vigencia de licencias sin trámite de audiencia promotor y sin acto posterior alguno.